¿Por qué un hombre puede ignorarte, y aún así no superarte? Hoy quiero llevarte a lo más profundo de esa contradicción. Quédate hasta el final. Tal vez, entre mis palabras, encuentres algo que tu alma ya intuía. Número 1. La máscara del olvido. Cuando un hombre te ignora, no siempre está expresando olvido, muchas veces está revelando miedo. El acto de apartarse sin cerrar, de silenciar sin sanar, es una estrategia inconsciente para evitar lo que aún duele. He visto en mi trabajo interior con cientos de almas que el olvido no comienza con el silencio, comienza con la aceptación. Y la mayoría de los hombres no han aprendido a aceptar lo que sienten, solo a esconderlo. Ignorar es una máscara. Y como toda máscara, no revela la verdad, sino que la oculta. A veces, tras ese gesto frío y distante, hay un alma desbordada por emociones que no sabe nombrar. El orgullo, la culpa, el deseo no resuelto, son fuerzas que lo empujan a retirarse. Pero no porque te haya dejado atrás, sino porque no sabe cómo quedarse sin quebrarse. El hombre que aparenta indiferencia suele ser el que más teme mirarse por dentro. Y tú, al tocar su parte más vulnerable, le revelaste algo de sí mismo que no estaba preparado para sostener. Por eso te evita, no por desamor, sino por desconcierto. El alma no olvida tan fácilmente lo que la transformó. Si te ignora, quizás no sea porque ya no estás en su vida, sino porque sigues viva en su mundo interno. Y aún no ha aprendido a convivir con tu ausencia. Número 2. El conflicto entre el yo y la sombra. Dentro de cada hombre habita una tensión constante entre lo que muestra al mundo y lo que guarda en silencio. A eso lo llamé el conflicto entre el yo y la sombra. El yo es esa parte que se adapta, que actúa con aparente control. Pero la sombra es todo lo que ha reprimido, todo lo que teme sentir y no se atreve a mostrar, incluso a sí mismo. Cuando te conoció, activaste en él un espejo. No solo vio en ti lo que deseaba, sino también lo que no comprendía de sí. Al separarse, no rompió solo un vínculo contigo, sino que se alejó también de una parte oculta de su alma que tú habías iluminado. Por eso te ignora, no como acto de olvido, sino como forma de negar esa sombra que ahora le incomoda. El hombre que te evita muchas veces está huyendo de sí mismo. Tú encarnas, sin quererlo, ese territorio emocional que lo obliga a cuestionarse, a sentir, a mirar hacia adentro. Y como no sabe cómo integrar esa parte, la reprime. Pero lo reprimido no muere. Se convierte en peso, en sueño inconcluso, en tristeza sin nombre. No es que te haya superado, es que aún no ha podido reconciliarse con lo que despertaste en él. Número 3. El alma no olvida lo que le transforma. He aprendido que el alma humana no guarda memoria de lo superficial, sino de lo que la transforma. Hay encuentros que son simples momentos, y hay otros que se vuelven símbolos. Si tú fuiste símbolo en su vida, de amor, de descubrimiento, de herida o de revelación, entonces no te ha olvidado, aunque no lo diga. Porque el alma no funciona por voluntad, sino por resonancia. Un hombre puede reprimir el recuerdo, distraerse, incluso buscar otros brazos. Pero si tu presencia tocó una fibra profunda, ya no eres solo una persona en su pasado, eres una figura psíquica viva en su interior. Lo que es simbólico se convierte en parte del alma. Y eso no se supera con distancia, ni con orgullo. Tal vez creas que su silencio es olvido. Pero a menudo es una forma de contención. Contener lo que aún remueve. Callar lo que todavía pesa. ¿Y cómo se supera algo que aún vibra por dentro? El amor que deja huella no desaparece, se transforma. Puede volverse nostalgia, rechazo, idealización, dolor, pero no se borra. Porque no es solo la relación lo que quedó atrás, sino una parte de sí mismo que vivió contigo. Eso que compartieron sin palabras, es lo que su alma aún recuerda, aunque él no se atreva a nombrarlo. 4. La herida narcisista del hombre moderno. Muchos hombres de hoy han construido su identidad sobre un frágil pedestal, la imagen. No la verdad interior, no el alma, sino la apariencia de fortaleza, control y éxito. Cuando una relación se rompe, especialmente una que tocó su vulnerabilidad, no solo pierde a la persona, sino también la imagen que proyectaba de sí mismo ante ella. Este quiebre no es menor. Es lo que llamo una herida narcisista. No es simplemente el dolor de perderte, sino el dolor de verse a sí mismo como no quería verse, débil, dependiente, humano. Por eso ignora. No porque haya superado, sino porque no soporta reconocerse en ese estado de desnudez emocional. El hombre que aún no ha desarrollado una relación madura con su sombra, con su interior,
tiende a negar el dolor para proteger su ego. Ignorar se convierte en una especie de vendaje tosco, que intenta tapar una herida que necesita aire, luz y conciencia para sanar. Y sin embargo, esa herida sigue abierta. Aunque no la mire, aunque se diga a sí mismo que está bien. En el fondo, lo que intenta evitar no eres tú, sino la parte de él que se quebró contigo. Esa es la verdad que aún no ha podido abrazar. Y por eso, en lugar de sanar, te ignora. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti busca comprender más allá de las apariencias. Suscríbete para seguir explorando juntos los misterios del alma humana. Tu camino interior merece ser escuchado, y aquí, tiene un lugar. 5. El silencio como estrategia del inconsciente. El alma humana es sabia, pero también temerosa. Muchas veces, cuando un hombre guarda silencio, no es una decisión racional, sino un mecanismo activado desde lo más profundo de su inconsciente. El silencio se convierte así en una estrategia, no para comunicar, sino para protegerse de una emoción que aún no puede sostener. He observado cómo el inconsciente elige callar cuando la palabra puede abrir una herida aún fresca. Ignorar es, en ese caso, una forma de defensa emocional. No es que no te piense, es que, al pensarte, siente. Y al sentir, se desestabiliza. Entonces guarda silencio. No como olvido, sino como evasión. Pero hay algo que todo ser humano debe saber: lo que se reprime en el inconsciente no desaparece. Solo cambia de forma. Regresa en sueños, en vacíos, en relaciones que repiten el mismo patrón. El hombre que te ignora quizás no te ha superado, simplemente ha empujado tu presencia al sótano de su psique, donde sigues viva, aunque oculta. Y ahí está el dilema. El silencio lo protege, pero también lo atrapa. Porque nadie sana lo que evita. Nadie supera lo que no enfrenta. Por eso, su aparente indiferencia puede ser, en realidad, una prisión que él mismo no sabe cómo abrir. 6. El arquetipo del amante herido. En los antiguos mitos, el amante herido no desaparece, se retira. Se interna en el bosque, en la montaña, en la soledad. No porque haya dejado de amar, sino porque no sabe cómo vivir sin aquello que perdió. Ese arquetipo, profundamente humano, sigue vivo en el alma masculina. Hoy, cuando un hombre te ignora tras haberte amado, tal vez no esté huyendo de ti, sino refugiándose de su propio dolor. El retiro emocional no es siempre señal de indiferencia. Es, muchas veces, un intento torpe de reorganizarse internamente. Tú no solo fuiste su compañera, fuiste un reflejo de sus anhelos, de su vulnerabilidad, de su humanidad. Al perderte, no solo te pierde a ti, pierde también una versión de sí mismo que solo existía contigo. Y eso duele. Lo desorienta. Le muestra una herida que ni siquiera sabía que tenía. Por eso se encierra en su mundo, en su rutina, en su silencio. No como castigo hacia ti, sino como refugio para él. He visto cómo este tipo de dolor se esconde detrás de máscaras de frialdad. Pero debajo, el arquetipo del amante herido llora en silencio. No te ha superado. Está intentando sobrevivir a lo que significaste. Y aún no ha encontrado cómo hacerlo sin apagarse por dentro. 7. La confusión entre desapego y desconexión. Uno de los errores más comunes del alma herida es confundir el desapego con la desconexión. El verdadero desapego es un acto de madurez interna. Implica aceptar, soltar con conciencia, y conservar lo aprendido en paz. Pero desconectarse, eso es otra cosa. Es cerrar los ojos, endurecer el corazón, bloquear el sentir. Muchos hombres, tras una ruptura profunda, eligen lo segundo. No porque sean fríos, sino porque temen lo que sentir podrían revelar. Ignorarte puede ser su forma de desconectarse emocionalmente, creyendo, erróneamente, que así sanará más rápido. Pero lo que no se siente, no se transforma. Y lo que no se transforma, se repite. He visto cómo esta desconexión genera una ilusión de control. Se convencen de que no necesitan recordar, ni mirar atrás, ni procesar nada. Pero el alma no se deja engañar por mucho tiempo. Tarde o temprano, lo no resuelto se manifiesta, en sueños, en relaciones huecas, en una tristeza sin origen claro. Si él te ignora, no es porque haya alcanzado el desapego. Es probable que aún no sepa la diferencia. Tú fuiste un vínculo real. Y un vínculo real no se borra. Se transforma o se integra. Pero jamás se desconecta sin dejar rastro. La desconexión, a veces, es solo una pausa, antes del despertar. 8. El temor a la transformación.
Toda relación significativa conlleva una transformación interna. Cuando alguien verdaderamente nos toca, no salimos de ese vínculo siendo los mismos. Pero transformar implica morir a una parte antigua de uno mismo, y eso, para muchos hombres, es aterrador. Él puede haberte amado, pero al hacerlo, fue invitado, quizás sin saberlo, a cambiar. A mirar aspectos de sí mismo que antes evitaba. A cuestionar sus esquemas, su modo de vincularse, su forma de amar. Y eso lo incomodó. Porque cambiar no es simplemente evolucionar, es soltar, y a veces, perder el control. Te ignora porque seguir en contacto contigo podría seguir empujándolo a esa transformación para la cual aún no está listo. Tú encarnas, de alguna forma, un pasaje. Y no todos están dispuestos a cruzarlo. Hay quienes prefieren la comodidad de lo conocido, incluso si eso significa rechazar lo que el alma anhela. He visto muchas veces cómo el miedo al cambio se disfraza de indiferencia. Pero no es frialdad, es resistencia. No es olvido, es evasión. Si te ignora, tal vez no sea porque ya no sienta, sino porque sentirte lo cambiaría todo. Y aún no está preparado para renunciar al hombre que fue, para convertirse en quien realmente es. En ese silencio, hay más temor que superación. 9. Las proyecciones que no se disuelven fácilmente. Cuando un hombre te ama, muchas veces no ama solo a ti. Ama la proyección que ha colocado sobre ti, una mezcla de sus deseos, carencias, sueños y heridas. Tú, sin quererlo, te conviertes en un espejo donde él ve partes de sí mismo que anhela o teme. Esa es la naturaleza de la proyección, inconsciente, intensa y profundamente simbólica. Cuando la relación termina, la proyección no desaparece con la distancia. Él puede ignorarte, bloquearte, rehacer su vida, pero la imagen interna que formó de ti persiste. Porque no está fuera, está dentro. Y lo que está dentro no se corta con una decisión racional. Te convirtió, quizá, en salvadora, ideal, madre, redentora o refugio. Y aunque la realidad haya cambiado, esa figura sigue viva en su psique. La ignora, sí. Pero sigue operando desde la sombra. Por eso, incluso si parece haberte olvidado, puedes notarlo perdido, emocionalmente errante, atado a relaciones donde repite patrones que no comprende. La proyección es poderosa porque nace de lo no resuelto. Y tú encarnaste, por un tiempo, una parte esencial de su inconsciente. No se trata solo de ti como persona, sino de lo que representaste para él. Hasta que no la retire conscientemente, esa proyección seguirá activa. Y mientras tanto, tú, aunque en silencio, seguirás habitando un rincón sagrado y oculto de su mundo interno. Si este contenido resonó contigo, suscríbete y acompáñame en este viaje hacia lo invisible. Hay mucho más que entender y sanar. 10. La nostalgia como lenguaje del alma. La nostalgia es una forma en que el alma habla cuando la mente ha decidido callar. Es ese susurro suave, a veces doloroso, que nos recuerda algo que fue verdadero. Aunque un hombre te ignore, no significa que haya silenciado del todo su conexión contigo. Puede haber bloqueado el contacto, pero no la memoria emocional. He observado que la nostalgia actúa como un eco. No aparece solo en aniversarios o fechas especiales. Surge en gestos cotidianos, en sonidos, en lugares, en olores. Y cuando ha habido un vínculo profundo, esos pequeños estímulos lo despiertan, sin pedir permiso. Él puede seguir adelante con su vida, pero tú sigues viviendo, de algún modo, en sus asociaciones invisibles. Esa nostalgia no siempre es evidente. Puede manifestarse como un vacío, una incomodidad sutil, una búsqueda sin nombre. Y muchas veces, él mismo no entiende por qué. Cree haberte dejado atrás, pero en realidad, tú sigues siendo un símbolo activo en su interior. Ignorar no apaga la nostalgia. La alimenta en silencio. Porque al evitarte, evita también lo que representaste, un momento de verdad, un espacio de entrega, un reflejo de su propia alma. Y por eso, en la soledad de ciertos días, cuando baja la guardia, tu recuerdo vuelve. No porque lo busques, sino porque nunca te fuiste del todo. 11. El orgullo como barrera emocional. El orgullo, cuando nace del miedo, se convierte en una muralla que impide el acceso a lo auténtico. Muchos hombres, ante el dolor de una pérdida amorosa, no se permiten sentir. Han aprendido que mostrar emoción es sinónimo de debilidad, y entonces se protegen, con el silencio, con la frialdad, con la distancia. No por falta de amor, sino por exceso de miedo. He visto cómo el orgullo se disfraza de indiferencia.
Es una defensa del ego herido que se resiste a aceptar que aún le duele, que aún importa. Te ignora, no porque no te recuerde, sino porque no sabe cómo volver sin derrumbarse. Y entonces elige alejarse, convencido de que el silencio le dará control, cuando en realidad lo encierra aún más. El orgullo impide decir lo que el alma necesita expresar: te extraño, me marcaste, aún estoy procesando. Palabras simples, pero que exigen un desnudo emocional para el cual muchos no están listos. Prefiere no hablar antes que reconocerte como huella viva. Pero el alma no entiende de orgullo, solo de verdad. Y la verdad es que, si significaste algo real, no se supera ignorando. Solo se integra reconociendo. Por eso, no te confundas. A veces, cuanto más te ignora, más lucha contra lo que aún le importa profundamente. 12. La sincronía perdida y la memoria emocional. Nada en el alma ocurre por azar. Cuando dos personas se encuentran profundamente, se activa lo que llamo sincronía, una conexión invisible que no depende del tiempo ni del espacio, sino del significado compartido. Aunque él te ignore, esa sincronía no se borra tan fácilmente. A veces se duerme, pero sigue latiendo en lo oculto. La memoria emocional no sigue las reglas de la lógica. No necesita palabras para activarse. Un perfume, una canción, una frase al azar, y de pronto, ahí estás tú, viva en su recuerdo, aunque él no lo haya buscado. Porque fuiste más que una historia, fuiste una experiencia simbólica. Y las experiencias simbólicas no desaparecen. Se graban en el alma. Incluso si hoy no hay contacto, la sincronía puede seguir actuando. Quizá él sienta un vacío que no sabe nombrar, una melancolía sin causa aparente. Es el eco de lo vivido contigo, que aún no ha sido procesado del todo. Ignorarte no rompe esa conexión. Solo la hace más silenciosa. He visto cómo las almas siguen hablándose, incluso cuando los cuerpos se alejan. Y a veces, basta un momento de apertura, una coincidencia, un sueño, un recuerdo inesperado, para que toda esa sincronía regrese con fuerza. Porque lo que tuvo sentido, no desaparece. Solo espera ser reconocido. 13. El proceso inconcluso del duelo. Cuando una relación significativa termina, el alma necesita tiempo para despedirse, no solo de la otra persona, sino de lo que fue, de lo que soñó y de lo que no pudo ser. A ese tránsito lo llamamos duelo. Pero muchos hombres no lo recorren, lo esquivan. Y al hacerlo, su proceso queda inconcluso, suspendido como una melodía sin final. He observado que en su intento de no sentir, el hombre se apura a llenar el vacío, con distracciones, nuevas relaciones, trabajo, silencio. Pero el duelo no se acelera ni se niega. Se transforma solo si es vivido con conciencia. Cuando él te ignora, puede que no esté mostrando indiferencia, sino la negación de un dolor que aún no se atrevió a tocar. El duelo inconcluso se manifiesta en formas sutiles, una irritabilidad persistente, una apatía silenciosa, una incapacidad de conectar con otras personas. Son síntomas de un alma que aún carga con lo no resuelto. Tú, como figura emocional significativa, sigues presente en ese proceso que él no terminó. Superar no es olvidar. Es honrar, aceptar, integrar. Y mientras eso no ocurra, tu presencia seguirá viva, no por apego, sino porque representa una parte de su historia que aún no ha comprendido ni sanado. Ignorarte puede ser su intento de seguir adelante, pero sin duelo, no hay verdadero cierre. 14. El alma que reconoce y no olvida. Quiero que recuerdes algo fundamental. Cuando dos almas se encuentran en profundidad, ese vínculo no se borra con palabras ni con distancia. La conexión que se crea en lo invisible permanece inscrita en el inconsciente colectivo de cada uno. Por eso, aunque un hombre te ignore, su alma te reconoce y no te olvida. Esta no es una idea romántica sin fundamento, sino una verdad que he constatado en mi trabajo con el alma humana. La experiencia compartida es como un sello indeleble, un arquetipo que permanece activo en su psique. Puede que no te busque, puede que guarde silencio, pero la esencia de ese encuentro sigue latiendo dentro de él. En ocasiones, esa presencia interna se manifiesta en sueños, en símbolos, en momentos de nostalgia profunda. Te lleva dentro, no como una carga, sino como una parte esencial de su evolución. Te ha transformado y él, aunque no lo reconozca, está en camino de integrarte. Por eso, si sientes que no te supera, que pese a su indiferencia estás viva en su mundo, confía en la sabiduría del alma. El tiempo y la consciencia harán su trabajo. Y cuando llegue el momento, esa conexión silenciosa podrá ser reconocida, honrada y liberada.
Porque el alma sabe, y nunca olvida. Gracias por acompañarme hasta aquí, por abrir tu corazón y escuchar con atención. Si este mensaje te ha tocado, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos los misterios del alma humana. No olvides darle me gusta y compartir para que más personas puedan encontrar estas reflexiones profundas. Hasta la próxima, que la consciencia y el amor guíen tu camino.